¿Alguna vez te has preguntado si el arca de Noé fue mucho más que un simple barco de madera, si sus medidas exactas 300 codos de largo, 50 de ancho, 30 de alto, esconden un diseño divino tan perfecto que no solo salvó a la humanidad del diluvio, sino que guarda un mensaje eterno para nuestras vidas? Imagina un mundo al borde de la aniquilación, donde la corrupción y el caos consumían cada rincón, y un hombre sencillo, Noé, recibió un mandato imposible del Creador: construir un arca que sería el último refugio de la vida en la tierra. Hoy, en este viaje épico de 4 horas, desentrañaremos los secretos más profundos del arca de Noé, un diseño que desafió las leyes humanas y reveló un código sagrado que conecta lo terrenal con lo celestial. Exploraremos la geometría sagrada que hizo posible su resistencia, los años de fe que llevó a construirla, el diluvio que cambió la historia y las lecciones que aún resuenan en nuestras tormentas modernas. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría transformar por completo tu forma de enfrentar las tormentas de tu vida. Una verdad que te hará sentir que incluso en tus días más oscuros hay un plan mayor sosteniéndote. Aquí tienes los capítulos para que no pierdas detalle. A los 5 minutos, el mundo antes del diluvio. A los 20 minutos, el diseño divino del arca. A la hora, la construcción imposible. A las 2 horas, el diluvio que lo cambió todo. Y al final, una reflexión que te conectará con tu propósito. Comencemos este viaje juntos. Retrocedamos a un tiempo lejano, miles de años atrás, a las tierras de Mesopotamia, un lugar donde los ríos Tigris y Éufrates serpenteaban entre colinas áridas y llanuras polvorientas. Este era un mundo que Génesis 6 describe como corrompido y lleno de violencia. Las ciudades de la época, como Eridu, Uruk y Ur, eran centros de actividad frenética, con mercados que olían a especias rancias y sudor, donde los comerciantes traficaban no solo con bienes, sino con almas. Los templos, construidos con ladrillos de adobe, albergaban ídolos de piedra y madera, dioses falsos que los hombres adoraban en su arrogancia. La gente vivía en un ciclo de excesos, banquetes que duraban días, donde el vino corría como ríos, mientras los pobres mendigaban migajas a las puertas, peleas que estallaban en las calles polvorientas, dejando sangre en la arena, y líderes que gobernaban con puño de hierro, aplastando a los débiles bajo su ambición. Génesis menciona a los Nefilim, seres misteriosos que algunos interpretan como gigantes, descendientes de ángeles caídos que se unieron a mujeres humanas. Su presencia trajo aún más caos, sembrando miedo y corrupción en cada rincón. Los niños jugaban entre ruinas, mientras los ancianos, sentados bajo olivos marchitos, murmuraban sobre un tiempo en que la humanidad conocía la paz. El aire estaba cargado de un silencio inquietante, como si la tierra misma supiera que un juicio estaba por venir. En este mundo roto, vivía Noé, un hombre que Génesis 6:9 describe como justo, perfecto en sus generaciones, alguien que caminaba con el Creador. Noé no era un rey ni un sacerdote, era un agricultor, un hombre de manos callosas que trabajaba la tierra con sudor y amor. Su hogar, una modesta casa de adobe en las afueras de una aldea, era un refugio de simplicidad. Imagina a Noé al amanecer, caminando entre sus viñedos, el sol apenas asomándose sobre las colinas, mientras sus hijos, Sem, Cam y Jafet, ayudaban a cosechar uvas maduras. Su esposa, una mujer de mirada serena, molía trigo en un patio donde el aroma del pan recién horneado llenaba el aire. Pero una noche, mientras las estrellas brillaban con un brillo inusual, Noé sintió un estremecimiento en su espíritu. Se arrodilló bajo un cielo teñido de rojo, y una voz resonó, clara y poderosa: «Hazte un arca de madera de gofer, porque he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne». Imagina el peso de esas palabras. Noé, un hombre sencillo, sintió su corazón latir con una mezcla de temor y reverencia. Lluvia, diluvio, conceptos extraños en una tierra donde el rocío era lo más cercano a la humedad.
cómo podía construir un arca en un mundo que no creía en el agua del cielo. Este fue el comienzo de una misión que cambiaría el curso de la historia. Un acto de fe que desafiaría al tiempo y a la lógica. Pero antes de sumergirnos en el diseño del arca, hagamos una pausa. ¿Qué harías tú si recibieras un mensaje tan imposible? Una orden que parece desafiar todo lo que sabe. Ahora que conocemos el mundo en el que Noé vivía, centrémonos en el corazón de este relato, el diseño del arca. Génesis 6:15 nos da las dimensiones exactas. De 300 codos será su longitud, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Un codo, medido como la distancia del codo a la punta de los dedos, unos 45 centímetros, nos da un arca de aproximadamente 35 metros de largo, 22.005 metros de ancho y 13.005 metros de alto. Estas proporciones, 35:3, no son un detalle al azar. Son un testimonio de ingeniería divina. Ingenieros navales modernos, como los del Instituto de Investigación Naval de Corea del Sur, en 2014, han estudiado estas medidas y descubierto que son ideales para la estabilidad de un barco flotante en condiciones extremas. El arca no fue diseñada para navegar con timón o velas. Era una caja flotante, creada para soportar las olas más violentas del diluvio. Su relación de aspecto 35:3 es similar a la de los barcos modernos de carga que priorizan resistencia sobre maniobrabilidad. Pero hay algo más profundo aquí, algo que trasciende la ingeniería. Estas dimensiones reflejan principios de geometría sagrada, un lenguaje universal que los antiguos creían que conectaba lo humano con lo divino. La proporción 35:3 se asemeja a la razón áurea, una constante matemática que aparece en la naturaleza, en la espiral de un caracol, en las proporciones de una flor e incluso en el cuerpo humano. Los egipcios usaron proporciones similares en las pirámides de Giza y los griegos en el Partenón, como si todos estuvieran siguiendo un código cósmico. Algunos estudiosos, como el matemático Vernon Jenkins, han analizado estas medidas desde una perspectiva numerológica. El número 300, según tradiciones hebreas, representa plenitud divina. El 50 simboliza el jubileo, un tiempo de libertad y restauración, y el 30, la madurez espiritual, como los 30 años de Jesús cuando comenzó su ministerio. ¿Coincidencia? No lo creo. El arca, entonces, no era solo un refugio físico, era un mensaje codificado, un diseño que reflejaba el orden eterno del Creador en medio del caos humano. Pero vayamos más allá. El arca tenía 3 niveles, según Génesis 6:16, un detalle que algunos ven como un eco de la Trinidad implícita en muchas culturas, Padre, Hijo, Espíritu, o como un símbolo de los 3 reinos de la creación, cielo, tierra y mar. Su volumen, calculado en unos 43.000 metros cúbicos, era suficiente para albergar a miles de animales, provisiones y a la familia de Noé. Algunos escépticos han cuestionado cómo Noé pudo reunir tantas especies, pero estudios modernos, como los del biólogo Arthur Jones, sugieren que Noé no necesitaba todas las especies actuales, solo los tipos básicos, de los cuales las variedades modernas evolucionaron. Esto reduce el número a unos 16.000 animales, un desafío logístico, pero no imposible, dado el tamaño del arca. Ahora, imagina a Noé trazando estas medidas en la arena, bajo un sol abrasador, mientras los aldeanos lo observaban con burlas. ¿Para qué un barco aquí?, le gritaban. Pero Noé sabía algo que ellos no. Cada codo, cada tabla, era parte de un plan que salvaría no solo a su familia, sino a la creación misma. ¿Qué pasaría si el arca no fuera solo un barco, sino un templo flotante? Un lugar donde la presencia divina habitó mientras el mundo se purificaba. Quédate, porque en unos minutos exploraremos cómo Noé convirtió estas medidas en realidad, enfrentando desafíos que pondrían a prueba su fe como nunca antes. Con las dimensiones en mente, Noé comenzó la construcción del arca, una tarea que lo convertiría en un símbolo de fe para todas las generaciones. Imagina una colina árida en Mesopotamia, donde el sol abrasador castigaba la tierra seca, y Noé,
un hombre de más de 500 años según Génesis, se levantaba cada mañana con un propósito inquebrantable. La madera de gofer, probablemente ciprés o un tipo de pino resinoso conocido por su resistencia al agua, debía ser cortada de bosques lejanos, transportada en carros rudimentarios tirados por bueyes a través de caminos polvorientos. Sus manos, endurecidas por años de trabajo en la tierra, ahora sangraban al manejar hachas y sierras primitivas. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet, lo ayudaban a levantar vigas que pesaban cientos de kilos, mientras el sudor corría por sus frentes y el polvo se adhería a sus túnicas. La construcción no fue solo un desafío físico, fue una prueba emocional y espiritual. Los vecinos de Noé, al principio curiosos, pronto se convirtieron en burlones. Imagina a un grupo de aldeanos reunidos a la sombra de un olivo, riendo mientras señalaban el esqueleto del arca que comenzaba a tomar forma. Un barco en el desierto. «¡Estás loco, Noé!», gritaban, mientras sus hijos arrojaban piedras al aire, imitando las risas de sus padres. Otros, más crueles, lo acusaban de hereje, de inventar historias para asustar a la gente. «Lluvia, diluvio. Aquí nunca llueve», decían mientras sus voces resonaban en el valle. Noé, con el rostro curtido por el sol, no respondía. Simplemente seguía trabajando, su martillo golpeando con un ritmo constante, como un latido de fe. Pero las noches eran más duras. Imagina a Noé sentado junto a una fogata, las llamas reflejándose en sus ojos cansados, mientras escuchaba las risas lejanas de los aldeanos. «¿Estoy equivocado?», se preguntaba, mientras el viento llevaba sus susurros al cielo. Su esposa, una mujer de fe silenciosa, se sentaba a su lado, colocando una mano cálida sobre su hombro. «Sigue», le decía, mientras le ofrecía un cuenco de agua fresca. «El Creador te guía». Sus hijos, aunque jóvenes, también sentían el peso de la misión. Sem, el mayor, era meticuloso, asegurándose de que cada tabla encajara perfectamente según las medidas divinas. Cam, más impulsivo, a veces se frustraba con la lentitud del proceso, pero encontraba fuerza en la determinación de su padre. Jafet, el menor, cantaba canciones mientras trabajaba, su voz suave llenando el aire con un eco de esperanza. Las hijas de Noé y sus esposas tejían redes para los animales, molían grano para provisiones y preparaban brea para sellar las juntas del arca, un trabajo que dejaba sus manos negras y pegajosas. Durante décadas, algunos dicen que fueron 20 años, Noé y su familia trabajaron sin descanso, enfrentando no solo el rechazo del mundo, sino también las dudas internas que acechan a todo ser humano. Reflexionemos un momento. ¿Has sentido alguna vez que estás construyendo algo que los demás no entienden? Tal vez un sueño, una relación o una meta que parece imposible. Noé nos enseña que la fe no es solo creer, es actuar, incluso cuando el mundo te da la espalda. Cada clavo que Noé golpeaba era un acto de obediencia, cada tabla que ajustaba, un testimonio de su confianza. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Cómo logró Noé mantener su fe frente a tantas adversidades? Quédate, porque en la próxima sección veremos cómo esta fe lo llevó a enfrentar la tormenta más grande de la historia. El día del diluvio llegó con un estruendo que hizo temblar la tierra. Génesis 7:11 nos dice que se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Imagina el cielo, antes un lienzo azul salpicado de nubes blancas, ahora negro como el carbón, con relámpagos que desgarraban las nubes como si el universo mismo estuviera gritando de furia. La lluvia cayó en torrentes, un diluvio que no conocía fin, mientras los ríos Tigris y Éufrates se desbordaban, sus aguas rugiendo como bestias enfurecidas. Las montañas, que una vez se alzaron majestuosas, desaparecieron bajo un mar furioso, mientras los valles se convertían en tumbas líquidas. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el caos desde un refugio de madera, que olía a brea y a heno. El rugido del agua golpeando las paredes era ensordecedor,
un sonido que resonaba como el latido de un corazón gigante. Los animales, leones rugiendo suavemente, gacelas temblando, aves posadas en ramas improvisadas, permanecían en un silencio casi sobrenatural, como si entendieran que estaban siendo salvados. Noé, sentado en el nivel inferior, sostenía la mano de su esposa, mientras sus hijos vigilaban las jaulas, asegurándose de que los animales estuvieran seguros. El arca, con su diseño perfecto, flotaba imperturbable, sus proporciones divinas asegurando que no se volcara ni se quebrara, incluso cuando las olas, altas como montañas, chocaban contra ella. Afuera, el mundo que Noé conocía estaba siendo borrado. Imagina las aldeas que una vez bulleron con vida, los mercados, los templos, las casas de adobe, ahora sumergidas bajo un océano implacable. Los que se burlaron de Noé, los que lo llamaron loco, ahora clamaban por ayuda, sus voces ahogadas por el rugido del agua. Hombres que una vez se pavonearon con arrogancia trepaban a las colinas más altas, solo para ser arrastrados por las corrientes. Mujeres abrazaban a sus hijos mientras las aguas las alcanzaban, sus gritos perdiéndose en el viento. Era un juicio total, un reinicio de la creación. Durante 40 días y 40 noches, el diluvio barrió la tierra, limpiándola de toda corrupción. Pero dentro del arca había vida. Noé y su familia vivieron meses en un mundo suspendido, alimentándose de provisiones almacenadas, grano, frutos secos, carne seca, mientras cuidaban a los animales con un cuidado casi sagrado. Las noches eran largas, iluminadas solo por lámparas de aceite que proyectaban sombras danzantes en las paredes de madera. Noé, con el rostro surcado por arrugas de preocupación, a menudo subía al nivel superior para mirar por la ventana que Génesis. Afuera, solo veía agua, un horizonte infinito de olas grises, pero en su corazón sabía que el Creador no los había abandonado. Después de meses, las aguas comenzaron a retroceder. Génesis 8:4 nos dice que el arca descansó sobre las montañas de Ararat, un momento que marcó el fin de una era y el comienzo de otra. Noé envió un cuervo, que voló sin regresar, y luego una paloma. La primera vez, la paloma regresó sin nada, pero la segunda vez volvió con una hoja de olivo en el pico, un signo de que la tierra vivía de nuevo. Imagina el rostro de Noé al ver esa hoja, sus ojos llenos de lágrimas, mientras sus hijos gritaban de alegría. El arca había cumplido su propósito. Había sido un refugio, un templo flotante, un arca espiritual que protegió la semilla de la humanidad y la creación. Pero su historia no termina aquí. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Quédate, porque en la próxima sección exploraremos cómo el arca sigue siendo un faro de esperanza en nuestras vidas. Cuando las aguas retrocedieron por completo, Noé y su familia salieron del arca. Génesis 8:20 nos dice que Noé construyó un altar y ofreció sacrificios, un acto de gratitud por la salvación que habían recibido. Imagina el momento, el sol brillando por primera vez en meses, sus rayos cálidos tocando una tierra empapada, pero viva. Los animales salieron del arca, los leones rugiendo con fuerza, las aves alzando el vuelo, las gacelas corriendo libres por las laderas de Ararat. Noé, con las rodillas en la tierra húmeda, levantó las manos al cielo, mientras un arco iris, los colores más brillantes que jamás había visto, se formó en el horizonte, una promesa eterna de que nunca más habría tal destrucción. El arca de Noé no fue solo un barco, fue un puente entre un mundo roto y uno renovado. Su geometría sagrada, sus proporciones perfectas, nos habla de un orden divino que siempre está obrando, incluso cuando no lo vemos. Pero este relato tiene un mensaje más personal, uno que resuena en cada tormenta que enfrentas. Piensa en tu vida. ¿Estás pasando por un diluvio personal? Tal vez sea una crisis financiera que te quita el sueño, una relación que se desmorona, o un sueño que parece perdido para siempre. La historia del arca nos enseña que las tormentas no duran eternamente, pero requieren preparación. Noé no esperó a que lloviera para construir. Pasó décadas trabajando, confiando en un plan que no entendía del todo.
Tú también puedes construir tu arca hoy. ¿Cómo lo haces? Comienza con pequeños actos de fe, una decisión sabia, una oración silenciosa, un paso hacia adelante incluso cuando tienes miedo. Imagina que cada esfuerzo que haces es una tabla en tu refugio personal. Las tormentas vendrán, el estrés, las dudas, las pérdidas, pero tú puedes flotar sobre ellas si te alineas con un propósito mayor. La historia del arca también nos recuerda que no estamos solos. Noé tenía a su familia, su fe y un diseño divino que lo guiaba. Tú también tienes recursos, tus seres queridos, tu comunidad y una fuerza interior que te sostiene. Hagamos una pausa para reflexionar. ¿Cuál es la tormenta más grande que enfrentas ahora? Cierra los ojos por un momento y visualiza tu propia arca. ¿Qué tablas necesitas añadir? Tal vez sea perdonar a alguien, buscar ayuda o simplemente confiar en que el arco iris vendrá. La historia de Noé no es solo un relato del pasado. Es una invitación a encontrar fuerza en la preparación, a creer que el arco iris está más cerca de lo que piensas. Quédate con esta verdad. Tu fe puede sostenerte cuando todo parece perdido. Y si esta historia ha tocado tu corazón, imagina el impacto que puede tener en otros. Hemos viajado juntos durante 4 horas, desde un mundo al borde del colapso hasta un nuevo comienzo bajo un arco iris de esperanza. La historia del arca de Noé nos ha mostrado que incluso en las tormentas más oscuras, hay un diseño que nos protege, una fe que nos sostiene y un propósito que nos guía. Pero este mensaje no termina aquí. Piensa en las personas que enfrentan sus propios diluvios, quizás un amigo que lucha con la ansiedad, un familiar que ha perdido la esperanza, o un desconocido que necesita un rayo de luz. Al apoyar este canal, no solo ayudas a que crezca, estás construyendo un arca colectiva, un refugio de esperanza para corazones que lo necesitan desesperadamente. Cada clic, cada compartido, es una tabla más en esta misión de amor. Toca ese botón ahora y sé parte de algo que trasciende el tiempo. Siente el orgullo de ser un faro que guía a otros hacia su salvación, un cambio que resonará en tu espíritu para siempre. Y no te pierdas nuestro próximo video, donde exploraremos otro misterio que cambiará tu forma de ver el mundo. Hasta entonces, sigue construyendo tu arca, junto a Dios, la palabra bíblica.